Muy bien, pues en primer lugar, muchas gracias por la invitación, por poder estar aquí en esta bella universidad en Argentina, que sí que es la primera vez que vengo a este país y sí que pues me ha gustado mucho. Quiero saludar y dar gracias de modo especial al vicerrector, Fray Juan Pedro Gómez Mariscal, a la directora del Departamento Humanístico Cristiano, la profesora Susana Granados, a la decana de la Facultad de Humanidades, la magíster Lorena Sarveri, al profesor Ricardo, a los demás frailes, profesores, alumnos, amigos, muchas gracias por esta invitación. Bueno, algunas reflexiones sobre educar más que instruir, la urgencia de una educación integral en la enseñanza superior del siglo XXI. En primer lugar, una gran parte de la humanidad estamos viviendo una era consumista, digital y emotivista. Tenemos de todo a nuestro alcance. También nos llega por todas partes una ingente cantidad de información en un solo clic. Fake news, mensajes virales por redes sociales. Va creciendo la cultura del cortapega, del mínimo esfuerzo, de la disipación. Cada vez más las emociones van tomando las riendas de las conductas, dejando de lado la razón y la voluntad, en una frenética busca de felicidad, que parece se aleja cada vez más. ¿No será que la felicidad va unida a un pleno desarrollo de la persona, que implica una razón bien formada y abierta a la verdad, una voluntad fuerte unida a una libertad responsable y una afectividad vivida en dominio de sí mismo y orientada al verdadero amor? Y si la propia perfección de la persona está unida a esta educación integral, ¿se constata realmente como finalidad prioritaria del sistema educativo actual el aportar esta educación? En el ámbito de los estudios superiores, parece más bien que el objetivo es la empleabilidad y la capacitación para el mercado laboral, dando prioridad a la mera instrucción en detrimento de una verdadera educación integral. Es necesario volver a recuperar la conciencia de la urgencia de una educación integral de la juventud. Para ello, en una primera parte, reflexionaremos sobre la distinción entre instrucción y educación, y nos preguntaremos cuál es y debe ser realmente el objetivo de la educación superior: la empleabilidad o la búsqueda de la verdad y la promoción de un desarrollo integral. En una segunda parte expondremos en qué consiste realmente la educación integral: enseñar a pensar, formando la inteligencia; enseñar a querer, formando la voluntad; y enseñar a amar, formando el corazón. En primer lugar, educar más que instruir. Para empezar la reflexión, podemos preguntarnos, ¿realmente qué es educar? ¿Es lo mismo que instruir? ¿Qué objetivo se pretende con la educación o cuál es su finalidad? Según cuál sea el verdadero objetivo de la educación, el sistema educativo se esforzará en poner los medios para conseguirlo. De ahí la importancia de reflexionar sobre qué es lo que realmente necesita la sociedad. ¿El mundo actual necesita solamente personas capacitadas profesionalmente, especialistas en su ámbito laboral, que realizan su trabajo con efectividad? ¿O más bien necesita personas íntegras, con una verdadera humanidad, sólidos valores y virtudes, que además de ser competentes a nivel profesional, pueden ser un ejemplo de sabiduría, de honestidad, de honradez, de dominio propio, de generosidad? Consideramos importante apostar por una educación que va más allá de la mera instrucción, para poder responder con humanidad a los desafíos de cada momento. Por eso no basta con instruir, hace falta educar. Para poder apreciar mejor la distinción entre educar e instruir, sin duda ayuda a acudir a las raíces etimológicas de dichas palabras. La palabra educar deriva del latín educare, del verbo educere, que significa conducir, guiar, encaminar o sacar, en el sentido de sacar de dentro lo mejor del otro, sus máximas potencialidades. De modo similar, la palabra edocere significa enseñar a fondo, entrar con precisión. Por su parte, la palabra instruir procede del latín instruere, que puede traducirse como enseñar, colocar, juntar, amontonar hacia adentro, reflejando más la idea de una acumulación de conocimientos, aunque ésta se realice con cierto orden. En base a este análisis etimológico,
podemos observar cómo la educación va más allá de la simple acumulación de información que forme personas instruidas. Algunos autores en este sentido también distinguen entre educación y enseñanza, entendiendo la enseñanza como una instrucción, una transmisión de conocimientos. Es el caso del pedagogo jesuita Tomás Morales Pérez, que afirma que enseñar es instruir la inteligencia con nuevos conocimientos. Educar, sin embargo, es mucho más, desarrollar armónicamente todas las potencialidades del hombre. Del mismo modo, el obispo Claude Dagens resalta que enseñar es transmitir saberes particulares de manera calificada. Educar es mucho más complejo, ya que se trata a la vez de ayudar a los jóvenes a construirse humana e intelectualmente, a ponerlos en contacto con una herencia cultural, con una memoria común y con valores comunes, y finalmente a preparar a esos jóvenes a encontrar su lugar en la sociedad. Una idea parecida expresaba el Papa Benedicto XVI a los jóvenes profesores universitarios en la Jornada Mundial de la Juventud en Madrid en el año 2011, aunque en este caso identificaba la enseñanza con la educación. La enseñanza no es una escueta comunicación de contenidos, sino una formación de jóvenes a quienes habéis de comprender y querer, en quienes debéis suscitar esa sed de verdad que poseen en lo profundo y ese afán de superación. La educación, por tanto, incluiría la enseñanza o instrucción, pero busca algo más. La instrucción, sin lugar a duda, es necesaria y es un derecho que se debe a toda persona humana. Pero la dignidad de la persona reclama el derecho aún mayor a una educación y una educación integral. Desarrollaremos más adelante este punto. Objetivo de la educación superior, empleabilidad. Echando una vista a la actual situación enseñanza superior, al menos en España, que supongo que también en Argentina, puede observarse una clara tendencia a centrarse en la instrucción y capacitación práctica y utilitaria de los alumnos orientada al ámbito laboral, teniendo como principal objetivo la empleabilidad, que los alumnos salgan de la universidad con un título y un trabajo. En consecuencia, los estudiantes experimentan una creciente presión por el aumento de cantidad de conocimientos exigidos y unas exigencias mayores de especialización, dejando de lado la importancia de una formación integral. No son pocos los autores que ven el peligro que esto supone y cómo, en el fondo, el sistema universitario contemporáneo, salvo algunas excepciones, se está desviando de su verdadera identidad y misión. En este sentido, apunta la profesora María Lacalle Noriega. Parece que hay un peligro real que se acentúe excesivamente la dimensión práctica y técnica de la formación de los estudiantes frente a la dimensión sapiencial. Se trata de un peligro presente en el proceso de Bolonia y en la sociedad en general, a consecuencia principalmente de la cultura relativista y utilitarista en la que estamos inmersos. Desde esta perspectiva, es más importante hacer que saber, la praxis y no la verdad, el dominio de las cosas y no su comprensión profunda. Esto supone para la universidad el riesgo de abandonar su vocación originaria, como la casa donde se busca la verdad, para convertirse en un mero centro de capacitación profesional. Por tanto, en base a una visión materialista y utilitarista, solo interesa que los estudiantes sepan hacer, que sean competentes a nivel práctico para poder aportar beneficios a la empresa, sin preocuparse del aspecto sapiencial unido a la verdad, de si han crecido realmente como personas en todas sus dimensiones, si han alcanzado una comprensión del mundo y de sí mismos más unitaria y completa, si son más capaces de afrontar con serenidad las múltiples dificultades de la vida, de integrar en unidad su pasado, presente y futuro. Ya lo advertía el Papa San Juan Pablo II en un discurso a los representantes de las Reales Academias en España. Se advierte con frecuencia que la pedagogía queda reducida a la preparación de los estudiantes para una profesión, pero no para la vida, porque más o menos conscientemente se ha disociado a veces la educación de la instrucción.
y sin embargo la universidad debe desempeñar su función indispensable de educación. Esto supone que los educadores sepan transmitir a los estudiantes, además de la ciencia, el conocimiento del hombre mismo, es decir, de su propia dignidad, de su historia, de sus responsabilidades morales y civiles, de su destino espiritual, de sus lazos con toda la humanidad. Ciertamente, la formación orientada a la especialización y empleabilidad es necesaria, es un bien para la sociedad, pues permite proporcionar trabajadores competentes, pero esta no debe absolutizarse y convertirse en el único objetivo. Una auténtica educación, de por sí, tiene que buscar compaginar una formación orientada a la excelencia académica y profesional con una excelencia humana y personal, pero poniendo la prioridad en esta última. De hecho, esta excelencia humana, con todos los valores y virtudes que conlleva, facilitará la adquisición de la excelencia profesional. Por tanto, el objetivo de la educación superior, pues pensamos que es la búsqueda de la verdad y la promoción de un desarrollo integral. Podemos preguntarnos cuál sería el principal objetivo de la educación superior. En uno de sus escritos sobre la universidad, el pensador Romano Guardini destaca 4 funciones de la universidad. Poner al joven en contacto con la totalidad de la vida, por tanto, aportar una visión unitaria de la realidad y del saber, cierta sabiduría. Preparar al joven para su inserción en la sociedad, de modo especial en el mundo laboral, esa empleabilidad. Contribuir al avance de la sociedad mediante la investigación. Y, final y principalmente, favorecer la búsqueda sincera y profunda de la verdad. Destaca Romano Guardini que esta última función es la que realmente corresponde a la esencia y misión de la universidad. Desde su mismo origen, la universidad está orientada a la búsqueda del saber y de la verdad para obrar el bien. Es la célebre cita del Papa Benedicto XVI en su discurso a los jóvenes profesores en la Jornada Mundial de la Juventud de Madrid. La universidad ha sido y está llamada a ser siempre la casa donde se busca la verdad propia de la persona humana. Por ello, no es casualidad que fuera la Iglesia quien promoviera la institución universitaria, pues la fe cristiana nos habla de Cristo como el Logos por quien todo fue hecho, y del ser humano creado a imagen y semejanza de Dios. La universidad encarna, pues, un ideal que no debe desvirtuarse ni por ideologías cerradas al diálogo racional, ni por servilismos a una lógica utilitarista de simple mercado que ve al hombre como mero consumidor. También lo tenía claro el Papa Juan Pablo II, escribiendo en la Constitución Apostólica Ex Corde Ecclesiae sobre la Universidad Católica. La Universidad Católica se consagra en la investigación, enseñanza y formación de los estudiantes libremente reunidos con sus maestros, animados todos por el mismo amor del saber. Ella comparte con todas las demás universidades aquel Gaudium de Veritate tan caro a San Agustín, esto es el gozo de buscar la verdad, de descubrirla y de comunicarla en todos los campos del conocimiento. De igual modo, el arzobispo Rino Fisichella insistía en que el objeto primario de toda universidad es la búsqueda perenne de la verdad. La verdad permanece como el motor propulsor y el objetivo final de toda investigación, y por tanto se convierte en el fin primario del estudio y de la enseñanza. La universidad tiene por vocación el hallazgo de razones siempre nuevas para aportar al sentido de la existencia personal. Su fin último es mostrar que la grandeza del hombre es siempre y únicamente la verdad. Pero alguno se podría preguntar, ¿qué es la verdad? Que es lo que preguntó Pilato, qui est veritas. Creemos que la verdad es una persona, Jesucristo. Cristo, el Logos, se reveló él mismo como suma verdad, suma bondad y sumo bien. Solo Jesucristo da sentido y plena respuesta a todos los interrogantes más profundos del ser humano y le permite conocer la realidad y la esencia de las cosas en base a las 2 grandes fuentes del conocimiento, la fe y la razón, la ley natural y la revelación sobrenatural. Como decía San Juan Pablo II en su encíclica Fides et Ratio, la fe y la razón son como las 2 alas con las cuales el espíritu humano se eleva hacia la contemplación de la verdad.
Y es que la verdad existe de un modo objetivo, se contempla, se descubre, se nos manifiesta desde fuera pidiendo ser acogida, nos atrae. No se crea de un modo subjetivo ni varía a merced de los sentimientos, ideas o influencias filosóficas, políticas o culturales o modas del momento. Como expresaba con claridad Benedicto XVI, la verdad misma siempre va a estar más allá de nuestro alcance. Podemos buscarla y acercarnos a ella, pero no podemos poseerla del todo. Más bien es ella la que nos posee a nosotros y la que nos motiva. Aunque muchos intenten negar la verdad o manipularla, ésta sigue presente e inmutable, y el hombre creado para gozar de la verdad la sigue buscando en el fondo de su corazón. Como especificidad católica se insiste mucho en que esa búsqueda de la verdad sea desinteresada, gratuita, buscando el bien de la humanidad, sin estar subordinada o condicionada por intereses particulares de ningún género, como refiere el Papa polaco en la Ex Corde Ecclesiae. Y además tiene que ser una ocupación de toda la comunidad universitaria, no solo de cada miembro en particular, por lo que toda la comunidad tendrá el honor y la responsabilidad de consagrarse sin reservas a la causa de la verdad, pudiendo de esa manera servir a la dignidad humana y a la Iglesia. La Iglesia espera de la Universidad Católica que siga siendo un buen instrumento suyo, que ofrezca al mundo la certeza y sabiduría que está buscando y que se encarna en Jesucristo. El papel del educador. No cabe duda de que en la universidad los profesores tienen un papel crucial e insustituible. Como educadores tienen la bella y exigente misión de ayudar a los jóvenes a que alcancen ese conocimiento más profundo de la realidad, del mundo, de sí mismos, un conocimiento vinculado a la verdad que les mueva a obrar el bien, potenciando de ese modo la propia perfección. Como refiere Alasdair MacIntyre, no se trata de que el educador facilite sin más todas las soluciones a las preguntas e inquietudes que puedan tener los jóvenes sobre las grandes cuestiones de la vida, sino sobre todo que los acompañe en su búsqueda y les oriente en el camino para que ellos mismos encuentren las respuestas a sus interrogantes. Se trata de acompañar a la persona en el proceso de descubrir quién es y lo que puede llegar a ser en plenitud, capacitarla para que pueda integrar en su propia vida la múltiple y variada información que recibe, aprender a superar las dificultades de la vida misma para alcanzar así la sabiduría humana, un conocimiento más perfecto de la realidad. Subrayando igualmente esta tarea de acompañamiento, expresa José Manuel García Ramos que la educación apunta a la tarea esencial del acompañamiento personal en el crecimiento y maduración personal del sujeto humano, mientras que el aprendizaje incide más en el desarrollo de las capacidades operativas que sirven de sostén a ese crecimiento. Los auténticos educadores y profesores universitarios deben esforzarse en ir más allá de la mera instrucción y transmisión de conocimientos técnicos y profesionales y de entregarse, como expresa Tomás Morales, a formar hombres no para que ejerzan un oficio, sino para que cumplan su oficio de hombres. Deben ayudar a los jóvenes a descubrir una perspectiva más amplia sobre la persona humana, la sociedad y el mundo, valores que van más allá de lo puramente material. Ese es el objetivo de la educación integral. En palabras del Papa Santo Juan Pablo II, se trata de que el hombre llegue a ser cada vez más hombre, que pueda ser más que ser más, y no solo que pueda tener más, y que en consecuencia, a través de todo lo que tiene, todo lo que posee, sepa ser más plenamente hombre. En el mismo sentido, exhortaba el cardenal Poupart, la universidad debería ser precisamente el lugar donde uno no solo aprende más cosas, adquiere más conocimientos, sino sobre todo donde uno es más, se hace más hombre, mejor hombre, donde crece su humanidad. La educación no es por tanto, una tarea meramente profesionalizante, sino sobre todo personalizante. Es la tarea de formar personas. A modo de ejemplo, traigo a colación algunos de los ideales de la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid,
relacionados con esta formación integral. En su página web ponen: se busca que los estudiantes no solo estén capacitados profesionalmente en una disciplina específica, sino que también tengan un mayor bagaje cultural, una mayor capacitación de relación y diálogo sincero con otras personas, una mayor habilidad para expresar con respeto las propias opiniones, un mayor compromiso para servir al bien común con su futuro trabajo y una visión más amplia acerca del ser humano, de la sociedad y del sentido de la vida, enriquecida con la vivencia de valores y virtudes. Como también apunta Teixeira y Audi, dicha formación aumentará en los jóvenes su capacidad para pensar críticamente por sí mismos, sin dejarse manipular. Serán más capaces de reconocer los valores implicados en sus acciones, se harán más sensibles a las necesidades de los demás, con una mayor actitud de asombro y de admiración ante el mundo que les rodea, de respeto a la vida y de apertura a la búsqueda sincera del sentido último de su existencia. Pero concretamente, ¿cómo educar para ser más, para un auténtico desarrollo y pleno de la persona? Pensamos que empeñándose el educador en formar a las personas en su conjunto y, por tanto, educando cada una de las potencias de la persona. Enseñar a pensar, educando la inteligencia; enseñar a querer, educando la voluntad; y enseñar a amar, educando el corazón. Pasamos, por tanto, a esta parte de la educación integral, educar las tres potencias del ser humano. El hombre es una unidad y para lograr un pleno desarrollo de su persona necesita una formación integral que abarque todos los aspectos de su vida y de su ser. Seguiremos en esta reflexión la concepción antropológica de Dietrich von Hildebrand, que distingue tres potencias fundamentales en la persona: el entendimiento, la voluntad y el corazón, sin por ello negar la profunda unidad del ser humano en su conjunto. Por tanto, si consideramos que la persona es entendimiento, voluntad y corazón, será necesario la educación de cada una de estas tres potencias para lograr un pleno desarrollo de la persona en su totalidad. El primer punto: enseñar a pensar, educar el entendimiento. En una sociedad de constante ruido, de rápidos medios tecnológicos y de comunicación, se observa que a los niños y jóvenes les cuesta cada vez más reflexionar en profundidad, hacer silencio para pensar, concentrarse y prestar atención. La era digital sin duda lanza serios desafíos en este sentido, por lo que es más necesario que nunca educar el entendimiento para una reflexión serena y profunda que permitirá un mayor dominio de sí mismo y un desarrollo de la propia personalidad. En efecto, como subraya Tomás Morales, el cultivo de la reflexión en la juventud es indispensable para formar hombres que desarrollen ambiciosamente su personalidad, potencien y enriquecen ese yo íntimo, peculiar y característico que Dios da a cada uno. Vivir sin pensar es abdicar de la racionalidad con que Dios ha querido diferenciarnos del animal. Técnica, pedagogía, sociología dan armas, guían, defienden, señalan camino a la reflexión, pero nunca serán capaces de suplirla. Un hombre mediocre puede saber mucho, tener éxito, pero solo a los hombres grandes se les ha concedido el poder de pensar. Se trata, por tanto, de educar para una excelencia humana sin conformarse con mínimos, con saber tal vez muchas cosas, pero sin pensarlas en profundidad, quedándose en lo superficial. La reflexión será un instrumento para aprender a pensar por sí mismo, sin dejarse manipular, dejando que otros piensen y deciden en su lugar. Viendo entonces la necesidad apremiante de una profunda educación del entendimiento, ¿qué medios pueden ponerse para ello? Ofrecemos a continuación algunos ejemplos prácticos, sabiendo que la creatividad humana puede encontrar múltiples nuevos medios que ayuden a los jóvenes a pensar en profundidad y a ir contestando por sí mismos a las preguntas más fundamentales de sus vidas. Como línea general, pensamos que un medio eficaz es aquel de crear espacios de reflexión y diálogo en cada uno de los ámbitos educativos, principalmente en la familia, en la escuela y en la universidad. Estos espacios de reflexión adoptarán formas diversas según las propias circunstancias de cada grupo y de las personas,
pero deberán mantener la misma esencia de un clima sereno y confiado que invita a una honda consideración de la realidad. Una actividad personal muy provechosa para la reflexión sobre uno mismo y sobre la repercusión que tienen los propios actos sobre los demás es aquella que podríamos denominar balance del día o examen de conciencia. Se trata de tomarse unos minutos al final de la jornada para realizar un pequeño repaso del día, valorando los esfuerzos y las buenas acciones realizadas, siendo un estímulo para mantener esa tensión hacia el bien, y por otra parte, reconocer con humildad los errores y fallos cometidos con el propósito de intentar mejorar, y también pedir perdón si la falta ha herido externamente a otras personas. Esta sencilla actividad diaria puede realizarse igualmente en el ámbito familiar, estableciéndose la práctica de reunirse toda la familia unos minutos al final de la jornada, por ejemplo, sentados en el sofá en un clima tranquilo, y tras pensar cada uno cómo ha transcurrido su jornada, poder pedirse perdón mutuamente por las faltas y agradecer y valorar las buenas obras. Otros ejemplos de posibles actividades de reflexión sobre diversos temas de interés en el ámbito universitario podrían ser círculos de lectura, grupos de debate, grupos de reflexión más distendidos en torno a un café, una comida, una cena, diversas charlas y conferencias con un posterior coloquio de reflexión en grupos más reducidos para asimilar lo expuesto. Lo importante en todas estas actividades será que exista realmente un tiempo de reflexión en silencio para asimilar cada uno la idea expuesta. Crear espacios de silencio es uno de los mayores desafíos de la era digital, que expone constantemente a las personas al ruido, a la dispersión, a vivir volcado a lo exterior, fuera de sí. Ese peligro ya lo observaba Tomás Morales a mitad del siglo XX, advirtiendo que el creciente uso de las nuevas tecnologías que enseñan a vivir en constante proyección hacia afuera, conllevan el peligro, sobre todo en el joven, de aminorar su reflexión. Le hace superficial, frívolo y al mismo tiempo débil de carácter, blando de voluntad, inconstante, incapaz de un serio esfuerzo. Y es que el pensamiento fecundo necesita un clima de silencio, de recogimiento interior y exterior, pues la reflexión solo nace y se mece en la cuna del silencio. Será por tanto importante que el educador se esfuerce en crear esos espacios de silencio y sea constante en ese esfuerzo, sabiendo que no será una tarea fácil, dada la creciente dispersión en que se encuentran los jóvenes de hoy. Otro medio que puede ayudar a formar el entendimiento es la lectura, con tranquilidad y orden, de libros que, como dice el padre Morales, te elevan el espíritu, te inspiren sentimientos nobles y entusiastas. Libros que sean foco de luz para tu mente, manantial de energía para tu voluntad. Es importante leer no solo para instruirse, sino sobre todo para educarse. De ahí la importancia de elegir bien los libros que se leen y que el educador recomiende libros que sabe ayudarán a la persona a ser más reflexiva. Y es que los libros que se leen, si son superficiales, nos hacen ligeros, si profundos, observadores y reflexivos, dice el padre Morales. Finalmente, proponemos a nivel más académico, en el ámbito universitario, que de algún modo se recuperen y potencien las humanidades y las disciplinas de fundamento que ayudan a una visión más unitaria del saber, a ampliar horizontes, a una mayor cultura general, a suscitar la admiración, origen de la filosofía, que propician un pensamiento crítico más profundo. Algunas de estas disciplinas serían, por ejemplo, la teología, la ética, la antropología filosófica, el pensamiento social cristiano, o en el ámbito jurídico, el derecho romano o la filosofía del derecho. Estas materias permiten a los jóvenes satisfacer sus deseos de conocer causas más profundas que escapan a los sentidos, permiten abrir sus mentes a la verdad, que pueda dar respuesta a sus más profundas inquietudes: quién soy, de dónde vengo y a dónde voy. Como segundo punto, enseñar a querer, educar la voluntad. Ya hemos apuntado que la persona humana es una unidad. Por ello, podemos afirmar que el pensamiento y la acción están en estrecha relación. De un pensamiento débil deriva a menudo una voluntad débil. Y al contrario, una seria reflexión nos lleva a pensar bien, a tener ideas claras y conformes a la verdad,
será un impulso para poder obrar bien con una mayor fuerza de voluntad. A través de una acción libremente encaminada al bien, el joven irá avanzando en ese camino de ser plenamente él mismo, dando lo mejor de sí. Según José Ángel Aguejas, si la educación tiene como finalidad llevar a la persona a que consiga ser lo mejor que puede y está llamada a ser, no puede quedar reducida a un mero desarrollo aislado de facultades, en especial de la inteligencia formal y empirista, sino que ha de unificar todas las facultades desde la decisión libre que da sentido a su obrar. De ahí la importancia de la tarea de educar y fortalecer la voluntad ya desde la niñez y juventud, pues de por sí la voluntad es débil. Como expresaba Tomás Morales hablando de los jóvenes, saben quizá lo que deben hacer, querrían hacerlo, pero no pueden, les falta voluntad reflexiva y tenaz. Desean adquirirla. La tarea educativa de padres y educadores no puede centrarse en la inteligencia. Cierto, es necesario instruir el entendimiento, pero hay que forjar sobre todo la voluntad. Sin educarlas, las ideas nunca calan, solo se comprenden si se viven. Los jóvenes necesitan que se les eduque la voluntad con constancia y firmeza amorosa, para que puedan poner en práctica lo que han reconocido como mejor y perseverar en esa elección del bien. Así serán realmente libres, con una libertad auténtica y verdadera, obrando por propia voluntad el bien, que es el que realmente les perfecciona como persona en ese ámbito. Nos lo resalta Lidia Jiménez González. Igual que la razón se perfecciona cuando conoce la verdad, que es su objeto propio, lo mismo sucede con la libertad y la voluntad, que sólo cuando se adhieren al bien verdadero, no aparente o inmediato, alcanzan su perfección. La educación de la libertad y de la voluntad debe atender a procurar la perseverancia en la adhesión al bien. Sin una sólida educación de la voluntad, la persona fácilmente se dejará llevar de las pasiones, de la pereza, buscará el mínimo esfuerzo y generalmente tendrá miedo al sufrimiento y al compromiso. La educación de la voluntad tiene como objetivo ayudar a la persona en su comportamiento a ser dueña de sí misma, a usar bien su libertad y a madurar en las responsabilidades. Por eso, educar la voluntad tiene una estrecha relación con educar en la libertad y en la responsabilidad. Lo subraya de este modo Juan Antonio Gómez Trinidad. Quizá en la educación actual, una de las cosas que ha fallado es que hemos reducido la libertad a pura espontaneidad, a hacer lo que me dé la gana, no siendo conscientes que al final quien actúa no es la persona, sino la gana. La gana es algo que brota en mí, que yo no he controlado y que se desarrolla a través de mí, pero no es lo mismo que la libertad y la capacidad de dar respuesta, la responsabilidad. ¿Cómo se puede entonces educar concretamente la voluntad para ser dueño de uno mismo y no ser esclavo de las propias apetencias? Antes de llegar a la madurez de una autoexigencia en la que uno mismo se va esforzando a vencerse a sí mismo para autoposeerse, será necesaria una exigencia externa por parte de los educadores, exigencia firme pero a la vez amorosa, con suavidad y flexibilidad, adaptada a la persona pero sin rebajar su nivel. Algunos ejemplos de esta exigencia por parte de los educadores que forjan la voluntad del joven podrían ser no consentir siempre los caprichos, enseñando a actuar aunque no se tenga gana o no les apetezca. Por ejemplo, exigir al niño, al joven, a comer de todo sin quejarse, dar gracias por lo que tenga, sabiendo que muchos no lo tienen. Alentar a realizar pequeños o grandes vencimientos y esfuerzos con generosidad, así como pequeñas privaciones de gustos legítimos para beneficio de otros. Por ejemplo, privándose voluntariamente de comprar algo para uno mismo y dar en limosna a los pobres esos ahorros. Y también poner ciertos límites y normas que ayudan a tener un orden de vida, por ejemplo, estableciendo un horario para la jornada que se intenta cumplir con puntualidad, siendo a la vez flexibles según las circunstancias. Ayudará mucho en este punto establecer una hora fija para acostarse y levantarse y no dejarse llevar de la pereza, aprovechar mejor el tiempo, ser puntual a la hora de ponerse a estudiar,
y tener tiempos concretos para actividades de expansión y de diversión, juegos, deporte o uso de los medios de comunicación. En este último punto es cada vez más importante educar en un buen uso de las nuevas tecnologías y redes sociales, evitando las adicciones por un uso constante a todas horas, sobre todo por la noche, lo cual dificulta luego en los jóvenes un sueño suficiente y reparador. Y finalmente enseñar a amar, educar el corazón. Unido a la voluntad y a la razón está el corazón, la tercera potencia de la persona, que es motor que impulsa las acciones y de donde sale lo mejor y lo peor del ser humano. Como apunta Alejandro Llano Cifuentes, no olvidemos que el hombre piensa más que con la cabeza, con el corazón, es decir, que influyen en su entendimiento las pasiones o sentimientos que dominan su vida. Educar el corazón, enseñar a controlar y dominar los afectos, a orientarlos hacia la verdad y el bien, en definitiva, aprender a amar, es de una gran trascendencia para un auténtico desarrollo de la persona, para su felicidad, pues el ser humano necesita amar y ser amado para ser plenamente feliz. Para educar en el verdadero amor es fundamental entender realmente en qué consiste amar y distinguirlo de la mera emoción o de falsos amores. Según la definición clásica de Aristóteles, amar es querer el bien para el otro en cuanto otro. Es desear el bien de la otra persona no por uno mismo de un modo interesado, sino únicamente por ella misma, porque valoramos su existencia. Ese acto de querer el bien del amado implica, por tanto, un acto de voluntad. En palabras de Antonio Pérez Esclarín, el amor es un acto de voluntad, de la voluntad. Implica decisión, elección, mucho coraje y capacidad de entrega y sacrificio para mantenerse firmes en esa decisión. Es un ejercicio supremo de la libertad. Un amor sin voluntad es un amor inmaduro, frívolo, superficial, trivial, un mero sentimiento que va y viene según soplen los vientos. Es el pseudo amor de la vida light, sin hondura, sin exigencia, sin compromiso, que va mariposeando de cuerpo en cuerpo sin adentrarse en el alma de las personas. Del mismo modo, parafraseando a Erich Fromm en su libro El arte de amar, prosigue el mismo autor: el amor es un arte y como tal una acción voluntaria que se emprende y que se aprende, no una pasión que se impone contra la voluntad de quien lo vive. El amor es decisión, elección, compromiso de mantenerlo y alimentarlo. Si decimos que el amor es un arte, debemos actuar del mismo modo que si quisiéramos aprender cualquier otro arte: música, pintura, carpintería, medicina, ingeniería, básquet. Para ello se requiere el aprendizaje de la teoría y sobre todo de la práctica, lo que implica deseo, disciplina, dedicación y constancia. Conviene, por tanto, para una auténtica educación en el amor, dejar clara la distinción entre el amor verdadero y las emociones que van y vienen, que están o dejan de estar, y cómo estas últimas no tienen que ser las que lleven las riendas de la vida. De lo expuesto podemos observar claramente que la educación del corazón está en estrecha relación con la educación del entendimiento, permitiendo distinguir a nivel teórico la diferencia entre el amor verdadero y otros falsos amores, y sobre todo con la educación de la voluntad y de la libertad, siendo el verdadero amor un acto de voluntad que se debe renovar libremente cada día. De hecho, como apunta Lidia Jiménez, la educación de la voluntad y de la libertad es requisito necesario e imprescindible para la educación para el amor. Es necesario enseñar a los jóvenes a cultivar el amor, y eso implica ejercitarles en un constante dominio de sí mismos y de sus pasiones, un ejercicio de voluntad, de mantenerse firmes en la decisión de salir de sí mismos para bien del otro. Tienen que llegar a descubrir el sentido profundo de sufrir por el otro. En este sentido, Benedicto XVI apuntaba en su mensaje a la Diócesis de Roma en el año 2008 sobre la tarea urgente de la educación. Al tratar de proteger a los más jóvenes de cualquier dificultad y experiencia de dolor, corremos el riesgo de formar, a pesar de nuestras buenas intenciones, personas frágiles y poco generosas, pues la capacidad de amar corresponde a la capacidad de sufrir y de sufrir juntos. Cultivar el amor supone, por tanto, una buena dosis de esfuerzo, de sufrimiento y constancia.
De un modo gráfico también lo ejemplifica Pérez Esclarín. Hay que cultivar el amor como se cultiva una planta, abonarlo, regarlo, apartar todo lo que pueda dañarlo, prevenir plagas, tormentas y sequía. Analizarse permanentemente para descubrir qué actitudes o conductas dañan, empobrecen al amor y qué otras lo robustecen. Como todo lo que está vivo, o crece o muere. El amor vence a la muerte, pero la rutina y el descuido vencen al amor. De ahí la necesidad de alimentarlo todos los días con pequeños detalles, con gestos, con sonrisas, con atenciones, con palabras. Si está vivo, crece, pero si no se lo alimenta, languidece y muere. Es por tanto fundamental enseñar a los niños y jóvenes a amar mediante ese cultivo de los pequeños detalles hacia los demás, el estar atento a las necesidades del otro antes que a las propias, el sonreír aunque no apetezca, el refrenar una mala contestación, el no buscar la propia satisfacción y placer usando a las personas como medios para un fin egoísta. La educación del corazón y de la afectividad es una tarea tanto más urgente que a menudo y lamentablemente no se le suele dar la importancia debida en la familia, en la escuela, en la universidad, mientras la sociedad actual, consumista, utilitarista e individualista, va influyendo en sentido contrario, va contraeducando en ese ámbito. Con realismo lo expresa nuevamente Pérez Esclarín. Si el amor se aprende, habrá también que enseñarlo. Y si venimos repitiendo que el amor es lo más importante en la vida, posibilidad de plenitud y de felicidad, la tarea educativa más importante debería ser enseñar el amor. Lamentablemente, ni la escuela, ni la familia, ni la escuela, que son las dos instituciones educativas más importantes, se dedican a enseñar el amor. Desgraciadamente, el corazón no va a la escuela. Entra solo en los programas de ciencias naturales como parte del aparato circulatorio, pero muy pocos padres y educadores se plantean enseñar el amor como su misión y reto esencial. Mucha gente no sabe querer porque nadie le ha enseñado. Nuestra sociedad materialista nos induce a ser ambiciosos, caprichosos, consumidores, egoístas, envidiosos, es decir, todo lo que niega e impide el amor. Nos prepara para competir, para ver a los demás como opositores y rivales, pero no nos prepara para compartir, para salir de nosotros, para amar. Esta educación del corazón es sin duda la más necesaria, pero la más difícil, pues como dice Poupart, es más cómodo y menos comprometido hablar de transformar estructuras que decidirnos a cambiar nuestro corazón. Y es que para enseñar a amar, el propio educador tiene que haber aprendido él mismo a amar. Podrá educar en el amor si él mismo es un ejemplo y modelo, una referencia moral de dominio de sus afectos, de generosidad, de escucha atenta al otro, de paciencia y sacrificio, de dar sin esperar nada a cambio, de valorar al otro por él mismo. La universidad no enseñará a amar ofreciendo cursos añadidos de preparación al matrimonio o de educación sexual, sino educando en las actitudes de escucha, de respeto al otro, de atención y entrega a los más necesitados, etc. En esa educación es realmente fundamental el papel del profesor o educador como verdadero maestro de vida. Como conclusión, la juventud está en primera línea de un constante bombardeo de información inmediata que no alcanza a asimilar, expuesta a una avalancha de emociones no controladas que las redes sociales fácilmente explotan. Anda cada vez más desorientada, con una dificultad creciente para concentrarse, para mantener un esfuerzo constante por falta de metas, de grandes ideales que muevan sus vidas. Los jóvenes necesitan ahora más que nunca alguien que les ayude, ofreciéndoles una educación integral que les posibilite una asimilación pausada y profunda de la información, una reflexión crítica, un autodominio de las pasiones que les permita orientar su voluntad y libertad hacia el verdadero amor. Necesitan educadores que les exijan con amor para que lleguen a abrir su inteligencia a la verdad, fortalecer su voluntad frágil y sanar su corazón enfermo. Por tanto, es urgente que haya maestros de vida y referentes que muestren a los jóvenes el camino, que eduquen más que instruyan,
para un desarrollo pleno de la persona que permita alcanzar la verdadera felicidad. Si el sistema educativo superior recupera su objetivo de aportar esa educación integral que va más allá de la mera empleabilidad, al potenciar la excelencia humana de las futuras generaciones, aportará más beneficios a la sociedad, pues añadirá a la excelencia profesional una plusvalía de humanidad, de valores y virtudes tan necesarias y urgentes en nuestra sociedad. Y quisiera acabar con algunas citas del reciente discurso del Papa León XIV el pasado 17 de abril en el encuentro con el mundo universitario en la Universidad Católica de África Central. Pues pienso que resumen muy bien justo todo lo que he dicho. Hablando de los desafíos de la inteligencia artificial, que quiere sustituir la realidad, aislarnos unos de otros y modificar la relación misma con la verdad, expresa el Papa. Es justo en este ámbito donde la Universidad Católica tiene el deber de asumir una responsabilidad de primer orden. Efectivamente, no se limita a transmitir conocimientos especializados, sino que forma mentes capaces de discernir y corazones dispuestos al amor y al servicio. Prepara sobre todo a los futuros líderes, a los funcionarios públicos, a los profesionistas y a los otros futuros actores sociales para desempeñar con rectitud las tareas que se les confiarán, para ejercer sus responsabilidades con integridad y para inscribir su acción en una ética al servicio del bien común. Junto con la transmisión del saber y la capacitación profesional, esta universidad tiene como objetivo contribuir a la formación integral de la persona humana. El acompañamiento espiritual y humano constituye una dimensión esencial de la identidad de la Universidad Católica. Y a los profesores de enseñanza universitaria los anima a encarnar los valores que desean transmitir, ante todo la justicia y la equidad, la integridad, la sensibilidad del servicio y de la responsabilidad. Además de ser guías intelectuales, sean modelos cuya rigurosidad científica y honestidad personal eduquen la conciencia de sus estudiantes. Para un joven, esa conciencia debe consolidarse desde los años de formación, gracias a la firmeza moral, al desinterés y a la coherencia de vida de sus educadores y maestros. Día tras día, coloquen los cimientos imprescindibles para la construcción de una coherente identidad moral e intelectual, dando testimonio de la verdad, particularmente frente a las ilusiones de la ideología y las modas. Creen un ambiente en el que la excelencia académica se una naturalmente a la rectitud humana. Muchas gracias por su atención.